¿Existe más de un tipo de diabetes? Saber qué diabetes tiene nuestro paciente es trascendental para iniciar los distintos tratamientos y saber qué síntomas tendrá. Una de las patologías más frecuentes que ha llegado a considerarse una pandemia de causa no infecciosa es la diabetes. El problema es que existen varios tipos y es importante saber diferenciarlas para brindar una mejor consejería a los pacientes y también, sobre todo, al tratamiento. Es por ello que continuamos con nuestro curso de diabetes en nuestro canal de YouTube, totalmente gratuito, donde encontrarás en la lista de reproducción que dejo en la etiqueta y en la descripción causas, síntomas, clasificación y manejo de la diabetes. Es importante mencionar que lo siguiente está basado en la Academia Americana de la Diabetes, o por sus siglas en inglés, ADA. La diabetes se puede clasificar en las siguientes categorías generales. Diabetes tipo 1, debido a la destrucción autoinmune de las células beta, que generalmente conduce a una deficiencia de insulina, incluida la diabetes autoinmune latente de la edad adulta o LAD. 2. Diabetes mellitus tipo 2, debido a una pérdida progresiva no inmune de la adecuada secreción de insulina de las células beta, con frecuencia en el contexto de una resistencia a la insulina y síndrome metabólico. 3. Tipos específicos de diabetes debido a otras causas, por ejemplo, síndrome de diabetes monogénica, como la diabetes neonatal, la diabetes juvenil, de inicio de la madurez, enfermedades del páncreas exocrino, como la fibrosis quística o las pancreatitis, y diabetes inducida por fármacos o sustancias químicas, como con el uso de los glucocorticoides, en el tratamiento del VIH o después de un trasplante de órganos. 4. Diabetes mellitus gestacional. Diabetes diagnosticada en el segundo o tercer trimestre del embarazo que no era claramente diabetes antes de la gestación. Para empezar, es necesario mencionar algunos puntos, seminautas. La aparición de diabetes tipo 1 puede ser más variable en adultos. Ellos pueden no presentar los síntomas clásicos vistos en niños y pueden experimentar remisión temporal de la necesidad de insulina. Las funciones más útiles en la discriminación de la diabetes tipo 1 incluyen una edad más joven en el momento del diagnóstico, generalmente menor a 35 años, un IMC más bajo, menor a 25, con una pérdida involuntaria de pérdida de peso con acetoacidosis, con glucosa mayor a 360 mg por decilitro en su presentación. Por otro lado, es importante mencionar que de vez en cuando la gente con diabetes tipo 2 puede presentar cetoacidosis diabética, particularmente miembros de grupos étnicos y minorías raciales. Tanto en la diabetes tipo 1 como en la diabetes tipo 2, diversos factores genéticos e ambientales pueden provocar la pérdida progresiva de masa y o función de las células beta que se manifiesta clínicamente como la hiperglicemia. Una vez se produce la hiperglicemia, personas con todo tipo de diabetes tienen riesgo de desarrollar las mismas complicaciones crónicas, aunque las tasas de progresión pueden diferir. Adjuntaré además un video específico de la descripción, justamente de las complicaciones de esta enfermedad. Comenzaremos a explicar algunos gráficos extraídos directamente desde la guía ADA año 2023 con su actualización, para que tenga tranquilidad además que la fuente es confiable. Comenzaremos con... Dentro de las cosas importantes que vamos a tener que mencionar son los criterios diagnósticos de diabetes, donde hay varios puntos. Una glicemia de ayuno alterada mayor a 126 miligramos por decilitro, que esto está categorizado con una ingesta calórica mayor a 8 horas, puede ser definido como uno de los puntos. Si ocupamos el PTGO, que es la prueba de tolerancia a glucosa oral, tenemos que ver que con la ingesta de 75 gramos de glucosa, que es lo estándar para la prueba, podríamos ver en el fondo que a las 2 horas, si esto se mantiene sobre 200, también será un punto de referencia. Otro examen laboratorio que nos permite la hemoglobina glicosilada, que un valor mayor a 6.5, ya deberíamos, mediante un método estandarizado, hacer el diagnóstico. Y bueno, si el paciente ya tiene complicaciones con síntomas clásicos de hiperglicemia o crisis hiperglicémica, y más adelante vamos a hablar de los tipos de crisis, pero si esto del fondo es mayor a 200, también podríamos hacer un diagnóstico de diabetes. Ahora, bajo ese mismo contexto, tenemos que hacer el diagnóstico de prediabetes. ¿En qué pacientes? Bueno, si hacemos una glicemia de ayuna, donde vimos que ya esto era mayor a 8 horas, vamos a tener en cuenta que un valor entre 100 y 125 miligramos por decilitro podemos hacer un diagnóstico de prediabetes. El otro punto a tener en cuenta, en el fondo, que si hacemos la prueba de tolerancia a la glucosa oral y pasan 2 horas desde la misma,
un valor entre 140 y 199 no hace también considerar la prediabetes. Respecto a este examen de laboratorio, que es la hemoglobina glicosilada o como se muestra en el gráfico de A1C, un valor entre 5.7 y 6.4 me hace la referencia también a una prediabetes. Aquí vamos a entrar ahora a un punto súper importante. ¿A quiénes deberíamos hacer un screening, un diagnóstico de diabetes o prediabetes en que pacientes que sean asintomáticos? Y acá hay 6 puntos que vamos a tener que tener en cuenta. Primero, pacientes que tienen un grado de obesidad con un INMC mayor a 25 o mayor a 23 si es de algún tipo de individuos asiático-americanos. Ahora, también tenemos que tener algunos factores de riesgo. Por ejemplo, descendencia de pacientes con diabetes, un riesgo étnico asociado, por ejemplo, pacientes africano-americanos, latinos, latinoamericanos, asiáticos, entre otros. Una historia de riesgo cardiovascular, enfermedades cardiovasculares, infarto, accidente vascular, etc. Hipertensión o los niveles de colesterol bueno, entre comillas, bajos, que menor a 35 miligramos por decilitro, o que los triglicéridos estén mayor a 250. Pacientes que tengan el síndrome del ovario poliquístico, sobre todo en mujeres jóvenes. Una paciente que no tenga actividad física y otras condiciones clínicas de resistencia a la insulina, como una obesidad severa, acantosis nigricans o signos clínicos, entre otras cosas. También deberíamos hacer un screening en aquellos pacientes que ya tienen una prediabetes para saber en el fondo si esto se está transformando en una diabetes o no. Las pacientes que fueron diagnosticadas con una diabetes gestacional deberían tener un test al menos cada 3 años posteriores al parto. Por ello también es importante tener este punto. Para todas las otras personas, el test debería comenzar a los 35 años. Ahora, si los resultados son normales, debería repetirse cada 3 años. Ahora, dependiendo de los factores de riesgo, también va a depender el inicial o la cantidad de frecuencia con que se va a realizar los mismos. Y otro punto importante son los pacientes con VIH, que justamente la misma enfermedad o la terapia antirretroviral aumenta el riesgo de la misma. Uno de los puntos que tal vez más llama la atención que la guía de la Asociación Americana de Diabetes refiere que para todas las personas debería hacerse un screening de diabetes desde los 35 años, como ven en la tabla. Mantuve en el fondo el idioma porque esta guía lo saqué directamente de forma oficial para respetar en el fondo también lo que es la originalidad del documento. Vamos a dejar la sesión de hoy día por aquí. Hay muchos temas en el fondo aún por resolver, donde vamos a ir subiendo semana a semana nuestros distintos videos respecto a este gran tema que es la diabetes. Quédate con nosotros, comparte este video si puede ser de utilidad a tus colegas o familiares. Nos vemos muy pronto. Dr. Semio, tu canal de información médica.